Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Con María Josefa Coronel. Síguenos en Twitter, @desayunos24. O puede escribirnos a desayunos@teleamazonas.com. El pasado 17 de septiembre se registraron jornadas de protestas en el ámbito nacional, pero en Quito, básicamente las manifestaciones fueron violentas. Veamos un resumen de lo sucedido. Vamos a revisar algunos hechos de lo que sucedió en las 2 últimas semanas. Las manifestaciones del pasado 17 de septiembre se tornaron violentas. Las calles de Quito se convirtieron en el escenario para una batalla campal entre centenares de estudiantes y policías. Hubo golpes de parte y parte. Algunos manifestantes fueron arrastrados por parte de los uniformados y subidos a motocicletas para ser arrestados. La noche del 17 de septiembre fueron trasladados al centro de detención provisional. Los familiares de los detenidos denunciaron que sus hijos fueron maltratados por la policía, están incomunicados y que no reciben la atención médica necesaria. Las denuncias fueron negadas rotundamente por el gobierno. La defensa de los jóvenes solicitó un habeas corpus, pero fue negada por la justicia. Los jóvenes cumplen hoy 14 días detenidos. Queremos destacar un reportaje, en especial una entrevista hecha por la revista Plan B a Elsie Monge, que dice así: van a servir frases de ella, experta en derechos humanos, que nos van a ayudar a reflexionar sobre lo que pasa en el país. Todos estos actos tienen un solo objetivo, no solo el de la detención y un enjuiciamiento injusto, sino también el del amedrentamiento que amenaza a quienes se atreven a discrepar y a reclamar sus derechos. Pues seguramente después irán a la cárcel. Otra cita de Elsie Monge dice lo siguiente, y ahí lo que se evidencia es el control por el miedo. Subrayamos esa parte, es el control por el miedo. Eso todos lo sienten, y en especial las organizaciones, por las represalias que se vienen. Y finalmente, nuestra última cita antes de la reflexión: el gobierno es el principal empleador y sus empleados públicos no se atreven a decir lo que piensan por miedo a perder sus trabajos. Y en esa línea vamos a conversar ahora con Juan Pablo Albán, catedrático de la Universidad de San Francisco de Quito. Buenos días, Juan Pablo, gracias por estar con nosotros y analizar este tema desde la visión de los derechos fundamentales y la relación del Estado, mejor dicho, el impacto del Estado cuando se trata de estos derechos, hoy especialmente por estos jóvenes. Buenos días, María Josefa, buenos días a los televidentes. ¿Cómo analiza la situación? Llevan días detenidos, los jóvenes, no creo que alguien los ha visto. Informes médicos luego no salen a la luz pública, y hace algunas horas hay otro informe que dice que efectivamente han sido golpeados. Bueno, efectivamente ya es de conocimiento de la opinión pública a esta altura que en el curso de 2 días el gobierno nacional, a través de la Policía Nacional, que es dependiente obviamente del Ministerio del Interior, detuvo más de 270 personas en el contexto de las protestas, principalmente el 17 de septiembre, que fue el Día de la Marcha de los Trabajadores, y en protestas desarrolladas por estudiantes de los colegios Mejía y Montúfar. Estas personas fueron detenidas de manera masiva, bajo argumentos de flagrancia, sin que existieran órdenes de autoridad, trasladados a las unidades de flagrancia, contra varios de ellos iniciados procesos, en unos casos proceso directo, lo que significa que la sustanciación total del proceso penal tomaría 10 días, y en otros casos procesos de flagrancia ordinarios, es decir, con una instrucción de máximo 30 días. Las personas detenidas fueron luego trasladadas al centro de detención provisional, y efectivamente no se pudo mantener contacto con ellas durante los primeros momentos de su detención. Esa detención incomunicado se prolongó en relación con varias de estas personas, aparentemente porque habían sido objeto de maltratos, que el señor ministro del Interior negó. No solamente que negó, sino que desafió a los abogados de las personas detenidas a demostrar que habían sido maltratados por la policía, cuando
tanto por mandato de nuestra Constitución como por estándares internacionales de derechos humanos. Frente a alegaciones de maltrato de detenidos, el Estado debe emprender de manera inmediata y de oficio una investigación, cosa que hasta el momento no ha ocurrido. Las certificaciones médicas que se han otorgado de las personas detenidas que efectivamente presentaban algún tipo de lesiones corroboran que estaban lesionadas. En el curso de la audiencia de habeas corpus que se desarrolló en días pasados respecto de varios de los detenidos a pedido de abogados del Colegio de Abogados de Pichincha, también inclusive se mostró piezas dentales que las personas habían perdido en el contexto de los maltratos que recibieron. En suma, no solamente que se ha violentado los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la libertad de reunión, a partir de criminalizar un acto legítimo, que es la protesta social, sino que además se ha incurrido en actos que afectan la integridad personal por la forma misma de la detención, por la incomunicación en detención y por los maltratos que se le aplicaron a los detenidos. Y sobre todo, quisiera su opinión ahí, parece que el Estado a partir del 17 de septiembre ha hecho inmediatamente uso de su poder mediático y ha querido voltear la tortilla, ¿no? Entonces es importante a llamar la atención a la ciudadanía con respecto a lo que le pasó a un policía, ¿no? Nuestros compañeros de 24 horas, especialmente en Quito, ayer me comentaban que cuando se acercaron al ministro del Interior a preguntar el balance, cómo había sido la manifestación, él mostró muy poco dominio de sus emociones y dijo, mejor pregúnteme cuántos policías heridos tengo. Una vez, se le preguntaron 2 veces y no sé si una tercera. Entonces, pareciera que mediáticamente a la ciudadanía, al voltearle esta situación, presentando víctimas que también merecen todo respeto y toda indemnización, a la policía, presentándose el Estado como víctima, también es una estrategia, ¿verdad? Y no es la primera vez, María Josefa, en realidad no es solamente con ocasión de estas protestas y de las consecuencias de estas protestas que el gobierno elude dar respuestas a la ciudadanía sobre qué es lo que está haciendo, sobre por qué se están conduciendo los procesos como se conducen, sobre por qué se ha maltratado a los detenidos. Sin duda, los miembros de la fuerza policial también tienen derechos humanos. Sin duda, la situación en la que ellos han terminado lastimados, si es que esto efectivamente es así, y aparentemente es así, tiene que ser investigada también, pero eso no significa, por el hecho de que hubiera policías que han resultado lastimados en el contexto de la protesta a partir de acciones de algunos de los manifestantes, que los ciudadanos que se estaban manifestando tengan que ser sometidos sin ningún tipo de garantía, y no solo eso, sino que también tengan que ser maltratados. El gobierno tiene que actuar de manera ponderada, recordando que está administrando este país no solamente en favor de los miembros de la fuerza policial, sino también, o de los seguidores del proyecto revolucionario, sino también del resto de ciudadanos. Y parte de un equilibrio democrático, parte del debate propio de una sociedad que se dice una democracia, es que la gente salga a las calles y proteste por cosas con las que no está de acuerdo. Eso permite identificar problemas, es una señal de alerta que le permite a las autoridades precisamente adoptar correctivos o dar explicaciones. El gobierno no debería ponerse a la defensiva, debería investigar ambos sucesos, tanto la forma en que se ha tratado a los detenidos como la forma en que han terminado heridos los policías. Debería sustanciar los procesos, la justicia de manera objetiva, sin presiones, sin influencia, sin declaraciones de altos funcionarios públicos que ya han tomado decisión además, que ya han condenado por daños a bienes privados o por resistencia a la autoridad, sin que las autoridades judiciales, sin que la Fiscalía hayan completado los procesos que nuestra ley prevé a efectos del juzgamiento de este tipo de infracciones si efectivamente hubieran ocurrido. Hablando de investigaciones necesarias, especialmente en momentos como el del 17 de septiembre, en redes sociales, por ejemplo, hay varios videos. Uno más o menos dice cómo la Asociación de Profesores de Pichincha supone que aquellos materiales peligrosos han sido puestos por otras personas que no pertenecen al Colegio Mejía. Vemos cómo el ministro Espinosa, también muy fuera de control, exige que se abran las puertas, ¿no?, para poder descubrir estos materiales que aparecen. Por otro lado, también hay un video donde se recogen una cantidad de hechos que la policía patea jóvenes. Hay una parte de un joven, que es una imagen incluso de Teleamazonas, donde se ve cómo todo este joven está ensangrentado. La sacamos antes de esta entrevista con usted. Realmente policías golpeándolos en la cara.
me parece que también, independientemente de la coyuntura política que vivamos, se está entrenando a una policía para que sea capaz de atacar en esos términos a su prójimo. Y eso humanamente me parece grave y socialmente tiene un impacto. Desde luego, María Josefa, y el impacto es sumamente grave porque se está violentando derechos humanos, pero más allá de violentar derechos humanos, el mensaje que se está enviando a personas que en el futuro pudieran pretender protestar por cualquier cosa con la que estén inconformes en términos de la conducción de los asuntos públicos es: los vamos a reprimir con toda la violencia de la que el Estado es capaz, no solamente violencia material en el sentido de una represión física, sino también la violencia judicial, porque les vamos a criminalizar por el hecho de ejercer su libertad de expresión, por el hecho de ejercer su libertad de reunión. Como usted anotaba, efectivamente hay una serie de informaciones que evidencian que hubo personas infiltradas y que ha habido evidencia sembrada. Y esto es sumamente grave. Y no es secreto para nadie ya la postura que han adoptado las autoridades públicas, que evidencia su autoritarismo, que evidencia su actitud agresiva contra aquel que disiente, cuando disentir es un derecho. Tenemos el derecho al zapateo, tenemos derecho a quejarnos, y precisamente a partir de quejarnos, a que las autoridades públicas que nos gobiernan a todos corrijan su conducta. Eso es lo que el gobierno no entiende. El que no piensa como el gobierno, entonces está cometiendo un delito y debe ser maltratado. Maltratado no solo, insisto, en el sentido material, sino también en el sentido de criminalizarlo, de judicializarlo. Si se insulta al que piensa diferente y si sobre eso la mentalidad de los funcionarios ya está alineada, ¿por qué no un policía puede golpear de más a un manifestante en la calle? No es aislado, ¿no? Pareciera que es todo un mecanismo ahí mental dirigido a deshumanizar a la víctima primero, es decir, perdón, a quien piensa diferente para convertirlo en víctima. Comenzar a hablar tan mal de las personas, comenzar a hablar mal de los periodistas, hablar mal de los estudiantes, hablar mal de los indígenas, con palabras duras, ofensivas. Entonces la sociedad sin querer va a comenzar a verlos como gente despreciable. Y la policía también. Entonces cuando los tiene al frente siente que hace un favor a la humanidad. La experiencia comparada, María Josefa, nos enseña que efectivamente el discurso estigmatizante desde las más altas esferas del poder lo que genera es una polarización muy seria a nivel de las sociedades. La Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó esta cuestión en el contexto de 2 casos contra Venezuela, los casos de Globovisión y de RCTV. El efecto finalmente es que la población y por supuesto los funcionarios de la fuerza pública y de la Fuerza Armada se sienten autorizados para proceder de manera agresiva, de manera violenta contra aquellos que son identificados como disidentes o como opositores. Porque el discurso de las altas autoridades, aunque no sea de manera explícita orientado a agredir a las personas o a invitar a la población a agredir a las personas, se entiende como una autorización, como una patente de corso para agredir a las personas que no están de acuerdo con las posturas gubernamentales o con los puntos de vista que proponen las altas autoridades del Estado. Así es, y vergonzosamente tenemos más de un ejemplo de esos discursos de ustedes son más, así que vayan, arréglenlos y cosas así. Preocupantes. Pero finalmente estos jóvenes, Juan Pablo, ¿qué pasa con ellos ahora? ¿De qué manera podemos verlos, a ver si están bien íntegramente y el informe médico? Sus familiares han tenido un acceso muy limitado a ellos, los que han logrado visitarlos. Yo he tenido oportunidad de hablar, por ejemplo, con padres de estudiantes que todavía se encuentran detenidos. Afirman que han observado a simple vista que presentan señales de haber sido maltratados o golpeados, que sin embargo tienen temor de decir qué es lo que les está pasando, porque obviamente el momento en que los padres se retiran o los familiares se van, podrían ser agredidos nuevamente. Es importante que las autoridades ejerzan control judicial sobre lo que está ocurriendo al interior de los centros de detención y lo que va a ocurrir en términos procesales, en el caso de aquellos que han sido sometidos a procedimiento directo, es que el día de mañana ya se instalará la audiencia para juzgarles, lo que es sumamente grave. Yo he podido también acceder a través de abogados que están representando a algunos de los detenidos a información sobre cómo se adelantó el proceso y la realidad es que la Fiscalía no tiene elemento de evidencia alguno para continuar la imputación contra estas personas. Así que esperemos que la Fiscalía, de manera digna, de manera responsable, presente un dictamen abstentivo.
Respecto de aquellos que están sometidos a un procedimiento de flagrancia ordinario, la Fiscalía tendrá en estos 30 días que recabar la evidencia de que han cometido los delitos de los que se está acusando a los detenidos, que son daños a bienes ajenos y resistencia a la autoridad. Y yo realmente, por lo que hemos visto los ciudadanos, por lo menos, de los videos grabados por los propios manifestantes, por los medios de comunicación, fotografías tomadas, creo que si bien pudo haber manifestaciones violentas en el contexto de la protesta, en ningún caso podrían calificarse de actos de resistencia a la autoridad. Y tampoco podemos, digamos, mantener a 53 personas sometidas a juicio por daños a la propiedad que no alcanzan los $3.000 y que de ninguna manera se ha acreditado que sean esos 53 que están detenidos los que efectivamente los ocasionaron ese daño. Es increíble. Correcto. Bien, muchísimas gracias, Juan Pablo. Estamos muy pendientes de cómo se dan estos juicios y sobre todo también vamos a estar muy pendientes de las organizaciones y de los expertos en derechos humanos para que puedan acudir a instancias internacionales a contarle al mundo cómo se está manejando por parte de la policía y por parte de la justicia. Esperemos cómo se comportan manifestaciones como estas. Gracias, Juan Pablo. Ahora nos vamos a ir a un corte. Al regreso vamos a hablar sobre la refinería de Esmeraldas. Le vamos a contar algunos detalles. Quédese con nosotros. La refinería estatal de Esmeraldas se paraliza a partir de hoy por trabajos de mantenimiento. El contacto a esta hora lo hacemos con nuestra compañera Natalie Toledo desde Esmeraldas para que nos explique más sobre estos trabajos. Natalie, buenos días. ¿Qué tal, María Josefa? Amigos, muy buenos días. Así es, el proceso de la parada total ya arrancó, de hecho, desde hace algunas horas. Y en unas horas más, las llamas de las chimeneas que tengo a mis espaldas también se van a extinguir y se mantendrán así durante 40 días. Es la primera vez que esto ocurre en la historia de la refinería más grande que tiene el país. Ya están aquí los repuestos, en algunos casos que pesan más de 500 toneladas y que solo podían ser colocados con la refinería totalmente paralizada. Después de los 40 días, paulatinamente empezarán a trabajar diferentes áreas hasta abril del 2015. El objetivo, recordemos, es que la planta procese la cantidad de barriles para los que fue diseñada, 110,000 barriles de crudo al día. Aquí se refinan cerca de 14 derivados que, por cierto, mientras dejen de producirse, se debió planificar su importación para evitar cualquier tipo de desabastecimiento. Sobre esto, el gerente general de la refinería nos explica que independiente de los costos, esta era una actividad necesaria e impostergable. Bueno, tenemos un programa de importación de derivados. Todo lo que dejamos de producir lo importamos y eso es cierto, cuesta mucho dinero, pero todo lo que no procesamos a su vez lo exportamos e ingresa mucho dinero también, entonces eso compensa con las importaciones. Esto es un proceso que ya tiene varios años, además no empezó ayer, es un proceso que tiene al menos 3 años ya de iniciado, es poco a poco, por eso hemos hecho hasta este punto, se hicieron todos los trabajos, hasta julio 23, que fue la parada del 50%, se hicieron todos los trabajos que se podían hacer con la planta en operación. Luego estamos haciendo trabajos que se podían hacer con la planta con la mitad de operación al 50% y el 1 de octubre que la paramos total para poder hacer trabajos que solo se pueden hacer con una planta totalmente fuera de operación. Importante añadir también que si a partir de esta parada total se hacen los mantenimientos como debieron hacerse siempre, la planta tendría una vida útil de por lo menos 40 años más, produciendo la cifra que también ya le dijimos anteriormente, los 110,000 barriles de crudo al día, para lo que fue diseñada. Hasta aquí el enlace. Muy buenos días, María Josefa. Gracias a Natalie Toledo por ese informe en directo desde Esmeralda. Vamos a hablar de este tema. Está con nosotros ya el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz. Gracias, Fausto, por estar con nosotros. Independientemente de esto, o mejor dicho, paralelamente a esto, tenemos un precio de petróleo que ha venido bajando. Y la pregunta es, ¿cómo va a impactar en el país teniendo una refinería cerrada? A ver, la parada de Esmeraldas es temporal, ¿no? Ha venido en reparación desde febrero del año pasado y hemos visto algunos incrementos en importación de derivados. De hecho, el año anterior se importaron 5.500 millones de dólares para derivados. La pérdida en el ejercicio de importar y vender derivados el año pasado fue 3.700 millones de dólares. Por lo tanto, uno debería esperar una pérdida superior este año porque hay que importar un poco más. Yo calculo que este año será una pérdida de 4.200 millones de dólares, que es importante, que es similar o bastante en línea
con el déficit fiscal, que este año será 5.500, 6.000 millones, es decir, casi el 80% de ese déficit está originado en esa pérdida de derivados. Y el precio del petróleo, si bien es cierto, el día de ayer marcó una caída fuerte, quizás de las más bajas del año, llegando a precios de $91, cuando el 1 de septiembre arrancaba en 95. Ese precio todavía está dentro de los estimados internacionales. Allá por julio de este año, el Fondo Monetario Internacional decía que el precio del petróleo para el año 2014 tendría un incremento cercano al 1%. Y el año 2013 el precio fue 97.80, por lo tanto uno debería estar esperando para este año un precio promedio de 98.80 en el caso del WTI. Y como los primeros 7 meses del año el precio del WTI ha sido $101, entonces encontrar un precio ligeramente más bajo en estos meses y que se ubique en promedio $93 de aquí a diciembre, estaríamos dentro de la expectativa del precio del crudo que da el Fondo Monetario para este 98.80. El tema con nosotros, cuando ya se empata y se meten las cifras ecuatorianas, es que nuestro crudo está mostrando un castigo bastante más fuerte de lo que venía mostrando anteriormente. ¿Por qué? Eso es una pregunta para las autoridades económicas o las autoridades de Petroecuador. Digamos, en el año 2011 y 2012 nuestro crudo se vendía con premio sobre el precio WTI. El 2012 un castigo pequeño y el 2013 un castigo que se ha ampliado. Los primeros 7 meses del año el castigo ha sido ligeramente arriba de $5. Sin embargo, el mes de junio el castigo fue $6, el castigo en el mes de julio fue cercano a $12 y aparentemente el castigo se está ubicando en $5. Por lo tanto, si uno espera que el año completo el WTI, que es el precio marcador para el crudo ecuatoriano, el precio de Texas, que se ubique en $99, por poner una cifra, un castigo de $5 para nosotros quiere decir que nuestro crudo estará terminando en $93, $94. Ligeramente inferior al precio del año anterior, pero todavía sin posibilidad de afectar los ingresos por ese lado petrolero. Más bien la afectación de los ingresos tienen que ver con la mayor importación de derivados y el mayor pago de preventas petroleras seguramente a China, que es quien nos está otorgando financiamiento en esa línea. En todo caso, esto luce como de alguna manera advertido, sabíamos que íbamos a pasar como bache, ese precio del petróleo ya estaba medio anunciado, no hay de qué preocuparse, son situaciones coyunturales y no vamos a ver un gran impacto en este tema petrolero en nuestro presupuesto o nuestra economía diaria, ¿no? A ver, eso era algo que estaba bastante bien identificado previamente. De hecho, la tendencia del petróleo que señalan los expertos es que hay una tendencia del petróleo vaya cayendo hasta $85 de aquí a la vuelta de 2 o 3 años. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el año pasado el gobierno puso un presupuesto en el petrolero de $85, $86 y para este año debería seguramente bajarlo. Y pondrá un precio de $82, $80, con lo cual le generaría, primero, menos ingresos en la línea de petróleo. Segundo, de esa línea también menos ingresos para los gobiernos autónomos descentralizados, toda vez que ellos reciben un 10% del ingreso petrolero. Y en esa línea también un mayor déficit, es decir, mayor déficit y también mayor necesidad de financiamiento. Pero cuando estamos diciendo que el año 2015 hay que ir a buscar $10.000 millones, que el petróleo le agregue $500 millones más de financiamiento, la verdad que no es una situación que uno diga es inmanejable. Claro. Pero ya más bien habría que corregir los otros elementos que hacen que los 10.000 sea un valor alto, más allá del precio del petróleo, que es un precio dado en una economía. Por eso insisto, la percepción que tenemos todo el grupo de los que hacemos este programa, es que esto ya era de alguna manera advertido, sabíamos que iba a pasar y por lo tanto uno percibe una planificación en base a esta realidad. La pregunta es, ¿estamos buscando bien la inversión extranjera? ¿A quién se la estamos pidiendo? ¿Vamos a alcanzar en los tiempos que esa inversión llegue al país? Bueno, la inversión extranjera no la estamos buscando claramente, ¿no? O sea, si la estamos buscando no nos está encontrando, porque la inversión extranjera el año pasado fue menos del 1% del Producto Interno Bruto, en los últimos 4 o 5 años no alcanzan a sumar lo que en un solo año hace Colombia o en un solo año hace Perú. Hay que hacer un esfuerzo más grande en esa línea, sector público y privado.
lo que está claro es que el gobierno no cede en su intento de que sea la inversión pública la que empuje la economía, pero el sector privado se da cuenta que el sector privado que hace inversión de largo plazo está más bien creciendo a ritmos más lentos o está contribuyendo negativamente en este periodo de tiempo que lo que hacía en el pasado. Y entonces, ya se me acabó el tiempo, pero 30 segundos, ¿cuál sería entonces la fórmula? La fórmula es, de alguna forma, acercarse con el sector privado, tratar de tender puentes con el sector privado para ver de qué manera el sector privado hace que su inversión de largo plazo crezca y el sector público planifique de mejor forma la tendencia declinante en el precio del petróleo. Gracias, Fausto, por estar con nosotros nuevamente. Nos tenemos que ir a un corte comercial. Quédese con nosotros. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Desde hace un par de años el Ecuador ha empezado a exportar leche en polvo, sobre todo hacia países cercanos. Esto es un cambio frente al pasado en el que alguna vez incluso llegamos a necesitar leche importada. Es una buena noticia que la producción local permita cubrir la demanda interna y exista un excedente exportable. En este siglo, al menos hasta el año 2011, el Ecuador casi no había exportado leche en polvo. Las cantidades eran muy pequeñas. Pero en el año 2012 se exportó por primera vez una cantidad significativa con 14 millones de dólares, que equivalieron a casi 3.000 toneladas de leche en polvo. Con la información disponible para 2014, entre enero y julio de este año, ya se han exportado 7 millones de dólares. De los 7 millones de exportados en lo que vamos del año, las 3/4 partes fueron a Venezuela y 1/4 se fue a Colombia. Lo que una vez más confirma lo importantes que son los países geográficamente cercanos para las exportaciones no tradicionales, en este caso la leche en polvo. Muchas gracias.